Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana y sigue el escándalo de los cuadernos y las consecuencias, porque sigue apareciendo gente, siguen apareciendo arrepentidos o imputados colaboradores, como es la manera correcta de llamarlos. En este caso lo que vamos a hablar es de Calcaterra, es el primo del presidente, ya todos lo saben, era el dueño de IEXA, su segundo caballero había estado ya, estaba detenido y ya había dicho que iba a ser imputado colaborador. Calcaterra se presentó espontáneamente, lo cual sorprendió muchísimo y dijo, yo mandé a pagar. Exactamente, Mariana, primero hay que decir que estamos ante un episodio, un acontecimiento judicial de proporciones históricas. Realmente hay tanta información dando vueltas, es tanto lo que se está conociendo, tantos testimonios, tantos cuadernos, tanto dinero, que no estamos tomando total dimensión de la magnitud que tiene la presentación de Calcaterra hoy en tribunales. ¿Por qué? Estamos diciendo que el primo del actual presidente de la Nación, un hombre además con el que tiene muy buena relación, históricamente han sido personas muy cercanas, se presentó a la justicia sin que nadie lo llamara y dijo, yo pagué coimas a funcionarios del gobierno anterior. Esto es un terremoto judicial en cualquier parte del mundo. Acá en Argentina lamentablemente estamos muy acostumbrados, pero lo que pasó hoy es verdaderamente histórico. Vos lo mencionabas a Caballero, a Sánchez Caballero, que también estaba mencionado, el más mencionado en los cuadernos que el propio Calcaterra, había sido de los primeros en decidir declarar como imputado colaborador, y ambos, tanto Caballero como Calcaterra, están en libertad. Caballero porque fue su premio, entre comillas, por haber declarado como imputado colaborador, al igual que pasó con el chofer, que luego de colaborar fue liberado y le otorgaron la excarcelación. En este caso, Calcaterra no tenía pedido de detención, no estaba imputado. Ahora sí está imputado, por algo que contábamos la semana pasada. Cuando alguien declara como arrepentido, necesariamente confiesa que tuvo que ver con el crimen, ¿no? Y están todos, digamos, los empresarios que hasta ahora no han sido nombrados o convocados, todos muy nerviosos viendo qué es lo que dicen esos cuadernos, ¿no? Hay una sensación general ¿no? de mucha incertidumbre y mucho nerviosismo. Sabemos que hay mucha más gente involucrada de la que se sabe hasta ahora públicamente, hay mucho secreto de parte de la justicia, porque inclusive si no se hubiera hecho de esa manera, quizás no hubiera tenido éxito la operación, ¿no es cierto? Porque se hizo todo con mucha reserva. Vamos a nuestro móvil, allí en Comodoro Pi está Martín Candalasta. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Una mañana más que movida acá en Comodoro Pi, como decía Diego, muchísima información que brotó del juzgado de Claudio Bonadío. Ángelo Calcaterra se retiró de estos tribunales hace aproximadamente 10-15 minutos en un fuerte operativo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que lo retiró por la parte de atrás, por la calle Estonia, para que nadie pueda verlo y para no tener contacto con los periodistas. Calcaterra, que llegó sorpresivamente, como decíamos, aproximadamente a las 7:20 de la mañana. Sorpresivamente y no tanto, porque según la información que tengo yo, tanto el fiscal Carlos Stornelli como el juez Claudio Bonadío ya sabían que Calcaterra iba a presentarse acá en los tribunales de Comodoro Pi. Y sumo algo de información a lo que decía Diego. Dos extractos de la declaración de Calcaterra, que está ya que declaró como imputado colaborador. A ver, dos extractos muy importantes. En el primero de ellos, Calcaterra asume absolutamente toda la responsabilidad de los pagos de estas coimas, de estos pagos ilegales. Dice, palabra más, palabra menos, según lo que pudimos reconstruir, Sánchez Caballero, es decir, el director general de la compañía IEXA, hizo los pagos porque yo se los ordené. Repito, dijo Calcaterra ante el juez, Sánchez Caballero hizo los pagos porque yo se lo ordené. Ese como primer punto importantísimo para la justicia, porque está asumiendo la responsabilidad de estos pagos ilegales. Y después, con respecto a estos pagos, él no menciona la palabra coima, sino que dicen que recibieron apretes o recibían aprietes del kirchnerismo, y ellos debieron hacer, debido a esos aprietes, debido a esas amenazas, aportes ilegales a las distintas campañas de los últimos años, como ser la del 2013 y las del año 2015. Eso fue lo que dijo Ángelo Calcaterra, que estuvo aproximadamente entre 5 y 6 horas adentro del juzgado de Claudio Bonadío. Como les decía, se fue hace aproximadamente 10 minutos de acá, fuertemente custodiado.
Otro de los arrepentidos es Juan Carlos de Goicoechea, que es el dueño de otra empresa. No voy a entrar mucho en nombres para no marear a la gente, pero es otro de los empresarios arrepentidos y en total son 4 los arrepentidos. Sánchez Caballero, Ángelo Calcaterra, este otro empresario de Goicoechea y Centeno, el chofer. Son las 4 personas que están colaborando con la justicia. El único que entró en el programa de testigos protegidos, es decir, que se lo lleva a un lugar donde nadie sabe dónde está, se lo protege de manera diferente, es Centeno, el chofer, que dijo que temía por su vida. El resto simplemente declararon como imputados colaboradores y hoy también se homologó eso, obviamente. Que se van a seguir sumando, ¿no? Los imputados colaboradores. Sí, lo están que pasa todos es que tanteando arrancó... el terreno para ver hasta dónde están involucrados o no, porque no saben qué es lo que dicen los cuadernos. Arrancó una carrera, Mariana, ¿por qué? Y esto lo hemos contado alguna vez con otras causas donde hubo arrepentidos, el caso de Farín es el más conocido, o el caso de Van den Broele un tiempo después. Cuando declara el primer arrepentido, comienza una carrera loca por ver quién llega primero. ¿Por qué? Porque vos tenés que aportar información nueva. Y es mucho más fácil, por una cuestión lógica, que el primero tenga más información nueva que el segundo. Por lo tanto, que el tercero, y que el cuarto, y que el quinto. El hecho de que se haya presentado Calcaterra, ¿no lo complica de alguna manera a Caballero? Porque, digamos, si Caballero podía aportar información y tiene que ser de alguien superior a él, era directo a Calcaterra. Todo indica que entre Caballero y Calcaterra hubo una conversación el fin de semana, como lo relataba recién Martín desde el móvil. Primero tienen ambos los mismos abogados, eso naturalmente es un indicio muy fuerte de que podría haber una estrategia conjunta. Necesariamente Caballero iba a tener que nombrarlo a Ángelo Calcaterra, porque además hay secciones donde se nombra fuertemente a IEXA, que es la empresa de la cual estamos hablando, de Calcaterra, donde Caballero era gerente. Por lo tanto, ante el inminente nombramiento que iba a tener que hacer Caballero, Caballero puede nombrar a otros, además de Calcaterra, puede nombrar funcionarios políticos, por ejemplo. Entonces, de esa manera lo que dijeron es, para evitar, por ejemplo, una posible prisión o algo, directamente Calcaterra va y colabora sin que nadie se lo pida o anticipándose a la citación judicial. Esto naturalmente lo beneficia. Vos pensás que un juez, en este caso o en cualquier caso, siempre considera si el imputado rápidamente se puso a disposición de la justicia, no interfirió con la causa, colaboró, siempre tenés más chances de esperar el juicio en libertad. Y se esperan más detenciones, ¿no? Sí, Mariana, te doy un dato que es de último momento. La justicia acaba de detener por orden del juez Bonadío al empresario Rodolfo Poblete, perdón que lea, pero es información que está llegando ahora, del Grupo Romero. Es un nuevo detenido en esta causa y era uno de los 4 empresarios que tenían que prestar declaración indagatoria hoy ante el juez Bonadío y el fiscal Stornelli. Ahora nos va a estar llegando más información, pero bueno. Esto acaba de suceder. Esto acaba de suceder. Es un nuevo detenido, el prófugo es Oscar Tomás, y hay algo muy importante para agregar a lo que estaba diciendo Diego, que es lo siguiente. Todos los empresarios parece que están buscando la misma estrategia, que es la siguiente: acogerse a la figura del Código Penal, que es la exacción legal. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Ellos están diciendo que en realidad fueron víctimas y que respondieron a órdenes de los funcionarios kirchneristas y que por eso pagaron las coimas. ¿Qué significa esto? Que si el juez Bonadío y el fiscal Stornelli aceptan esta figura, los empresarios no quedan presos. Solamente la pena de prisión para este código es para los funcionarios. Por eso es importante la estrategia que están teniendo, porque, digamos, si el juez aceptara esta estrategia, pueden quedar todos los empresarios libres. Obviamente que espera el juez algún tipo de colaboración, pero si considera que fueron víctimas y que no pagaron coimas intencionalmente, que es cohecho, que es otra figura por la que sí pueden estar presos 6 años, podrían quedar todos libres. Atención con esta estrategia de todos los empresarios y atención también con esta información de último momento, que hay un nuevo empresario detenido, a ver qué dice ahora. El tema, Mariana, es lo que vos decías antes. Los empresarios están aterrados, pero no solo por lo que contaban Diego y Cata, sino porque saben que hay más material, saben que hay fotos. O sea, lo que vimos hasta ahora, dicen, no es nada. Dicen que hay fotos, y las fotos que son ellos con bolsos, ellos entregando bolsos, ellos en los lugares de entrega. ¿Viste cómo se fue contado todos estos días? Que ponían un auto al lado del otro, bajaba alguien, le llevaba el bolso. Hay foto de todo esto. La frase entre los empresarios es: Stornelli tiene todo, que es el fiscal. Entonces, por eso la estrategia, como decía Cata, es lo que dijo hace un rato Calcaterra. Primero me insinuaron, después me presionaron. ¿Quién lo hacía? Barata, Barata, que después iba y repartía a todos lados.
Esa es la estrategia. Ahora Ojo, igual, depende, perdón que te interrumpa Pablo, pero ¿de qué depende eso de que Bonadío les crea, ¿no? Porque Claro. también estos funcionarios, muchos empresarios, quiero decir, están complicados en otras causas de la justicia que no necesariamente van a afectar a la decisión de Bonadío, pero Bonadío les tiene que Claro, creer hay ver que el fueron obligados. enriquecimiento personal, ¿no es cierto? También, más allá de... Porque hay muchas pruebas, Cuando María. Cata dice creer, no se refieren únicamente a una decisión, si querés, personalísima de un juez de creerle o no creerle, sino que, y esto es muy importante, pueden porque probar. no es un testimonio cualquiera el del imputado colaborador, los imputados todo lo que digan lo tienen que probar. Claro. Y si se comprueba que en alguno de los pasajes de lo que están diciendo mintieron, van presos. Por lo tanto, no es una declaración normal, no es una declaración como cualquiera de un imputado en la cual puede mentir porque está ejerciendo su derecho de defensa. En este caso, y de hecho estuvo a punto de caerse la declaración del chofer como arrepentido, porque la primera vez que se refirió a dónde estaban los cuadernos mintió. Y en ese momento el juez Bonadío le dijo: mire que es su última oportunidad, diga de verdad qué pasó con los cuadernos, porque si usted vuelve a decir que están en un lugar donde no están, vuelve a la cárcel. Sí, por eso es importante muy lo que decía importante Pablo. que lo logren probar a lo que digan. Déjame contarte un elemento importante de los empresarios, ¿no? Que no son como los políticos. El fin de semana, ¿dónde lo pasaron? En la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal. ¿Qué es eso? No es un penal lujoso, ni siquiera el mejor de los penales. Es un lugar donde están con narcos recién detenidos, con lugares donde describen que es sórdido, un lugar en el que cualquier empresario que venía de ver el nivel de vida, los autos que vimos el otro día, pasar a estar en un lugar lúgubre donde está cualquier narco de barrio. Los han intimidado, ¿Qué ¿no? hicieron? El juez y el fiscal los pusieron en un lugar para decirle esto es lo que les viene. Entonces les conviene hablar. Pero ojo, como recién decían los chicos, tienen que delatar para arriba. No es fácil decir Sánchez Caballero que diga Calcaterra y Calcaterra diga Barata y ahí se termine. El juez y el fiscal quieren mucho más para arriba. Y además información útil, digamos, Claro. no es que se sienta un imputado y dice: sí, es verdad, repartíamos bolsos y mientras mirábamos fútbol. No, maestro, eso no me sirve de nada, le dice el juez. ¿Qué ¿Qué más bolso? tenés? ¿Cuánto dinero? ¿A quién? El helado que comía de vidrio era chocolate con pasas al rum. No me interesa esa información. Tiene que ser información relevante para involucrar a gente superior en la cadena de mando o información útil para recuperar el dinero. Y ahí, Mariana, está la clave de lo que más pueden aportar los empresarios. ¿Por qué? Porque la justicia tiene los cuadernos de los días y los horarios y los lugares donde se cobró la coima. Lo que un empresario podría aportar, por ejemplo, es tal día, 27 de noviembre, supongamos, al azar, nosotros pagamos $900.000, correcto, por esta obra. Esa sería información valiosa que, por ejemplo, podrían aportar los empresarios. Comparar, contrastar cada pago con cada anticipo de obra pagado. Ya con eso a la justicia le están dando un avance muy Porque impresionante. entre lo que declaró Calcaterra era que si ellos no hacían estos aportes, entre comillas, los certificados no eran entregados y no podían continuar con la No obra. lo dejaban trabajar. Pero lo cierto es que las obras no se terminaban tampoco. También. O sea, Además, también hay que además. decir eso. Claro, porque encima no era terminado el trabajo. Estamos con invitados muy especiales para hablar de este tema. Está Eduardo Costa con nosotros, senador de Cambiemos por Santa Cruz. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la doctora Silvina Martínez, abogada en causas de corrupción y que conoce mucho la matriz, siempre al lado de Margarita Stolbizer. Ha denunciado muchas de las cosas de las que estamos hablando ahora. Está todo muy relacionado. Así que vamos de a poco. Primero, Eduardo, te quería preguntar qué valor judicial y qué valor político tiene la actitud de Calcaterra de haberse presentado. Digamos, ¿qué consecuencias? Yo lo primero que te digo es, desde un punto de vista social, hoy imagínate lo que siente un ciudadano argentino que se levanta a las 6, 7 de la mañana, que hace una hora de transporte público para ir a trabajar y que gana, no sé, 15, 14, 20, 25, 30, cuando ve en los cuadernitos que cada 3 días funcionarios públicos iban y recolectaban $1,500,000, $1,200,000, $1,400,000 y se lo dejaban en la casa de Cristina Fernández de Kirchner o lo llevaban a Olivos. Entonces, esa sensación de injusticia con el avance, yo creo que hoy hay en gran parte del pueblo argentino una satisfacción. Este es el de que se va avanzando, de que vayan quedando presos algunos y otros vayan entrando en esta figura de arrepentidos. Me parece que esto genera una situación positiva en el pueblo. La esperanza de que realmente la impunidad se termine, ¿no? Y que la impunidad se termine. Segundo, esto es una parte de la corrupción. A ver, el primer punto es,
el kirchnerismo generó una asociación ilícita de la cual Néstor Kirchner fue el organizador, lo continuó Cristina Fernández de Kirchner, y esto lo que hemos visto hoy es una sola parte, es la parte vinculada a la obra pública, donde ellos se quedaban entre un 5 y un 15% de toda la obra pública que se ejecutaba en la Argentina. Y lo que estamos viendo es los mecanismos de recaudación, cómo había. Pero, y en los cuadernos solo lo vinculado a energía. Obra sí, pública sí, vinculada a energía. solamente la obra pública, sí, exactamente. Acá no está el negocio de López. No están ni las casas, ni las rutas. Acá no está el negocio de López, que eran las casas. Ni los Acá trenes. no está la versión más avarienta del modelo kirchnerista, que es la de Lázaro Báez. Lázaro Báez está preso porque cobró 2.000 millones de dólares en obras y nunca las hizo. Ese es el modelo más avariento, se quedaban con el 100%. Acá no está el juego, acá no está la administración de los fondos que hacían con el ANSES, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, la verdad es que ellos se quedaron con los dineros de los argentinos. Por eso que hoy presentamos un proyecto en el Congreso Nacional pidiendo la exclusión de la senadora Cristina Fernández de Kirchner por inhabilidad moral. No merece la Cámara de Diputados, en virtud de esto y todos los demás antecedentes que hay, que ella siga representando al pueblo argentino o al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de ese tema, ¿no? Vos surgiste con esta idea de que por lo menos puso en duda que quizás se podría llegar a tratar el tema del desafuero, ¿no es cierto? Porque eso es otra cosa, Mariana, el desafuero, ¿eh? El desafuero es quitarle los fueros y esto es excluirla de la Cámara. Pero si se da ese primer paso, se la excluye de la Cámara, ¿no está más cerca el desafuero? Si vos la excluís de la Cámara, pierde sus fueros. Pierde su condición de senadora. Si vos le quitas los fueros, es para que ella vaya a declarar. Frente a la imposibilidad de quitarle los fueros, porque ya sabemos, el Partido Justicialista se niega a esto desde el principio, ¿no es cierto? Esta opción de excluirla directamente por inhabilidad moral sería la única... No, pero es lo mismo, digamos. Lo que plantea aquí Costa es una diferencia sustancial desde lo político. Nosotros no queremos quitarle los fueros para que quede detenida porque lo pide Bonadío. Nosotros consideramos que no puede ser senadora por esta causa y por todas las otras que tiene. Políticamente la diferencia es sustancial. Técnicamente es lo mismo porque el peronismo Pichetto no va a votar ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que dijo Pichetto, que cabe para Cristina y cabe, por ejemplo, para Carlos Menem, es que ningún senador se va si no hay una decisión de condena firme. La verdad que es curioso el argumento porque Carlos Menem tiene condena firme también. Por lo tanto, de alguna manera lo que dicen es ningún senador se va hasta que termine su mandato. Es un poco lo que está de fondo en el caso de Pichetto. Pero en este caso no lo planteamos, porque nosotros no estamos hablando de un tema judicial. No, se entiende clarísimo. Pero digo, tiene que ver a las cuestiones prácticas, la posición de Pichetto y va a ser igual, digamos. Si hay una diferencia política. Va a tener que cambiar el argumento. Claro. Porque no es necesario acá una sentencia firme, acá es una evaluación decisión del propio punto de vista moral. La última vez que el Senado de la Nación planteó esto y expulsó a un senador, lo llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner. Las vueltas de la vida. Quería saber, Silvina, tu opinión también con respecto puntualmente a lo de Calcaterra, que ha sido una novedad que ha sorprendido muchísimo, ¿no? Que se presente espontáneamente, siendo quien es, teniendo la relación que tiene con el presidente. ¿Qué consecuencias crees que puede tener políticamente y a nivel judicial también? Sí, yo lo que creo es importante lo que decían acá los compañeros Cata, porque, a ver, lo que están buscando es hacer una artilugio procesal, ¿no? Para que la gente entienda, una cosa es ir por el pago de coimas. Si vos decís pagué coimas, bueno, las dádivas, la coima, el cohecho, van presos, van detenidos, están siendo juzgados y procesados tanto el que recibe como el que paga. Ahora, si yo digo, en realidad yo tuve que pagar aportes de campaña o el nombre que sea porque determinados funcionarios me presionaban para eso, si no me pagaban los certificados que legalmente me correspondían, es otra figura y ahí el que tiene, digamos, la responsabilidad penal es el funcionario, no el que paga. Entonces es como una estrategia que están utilizando los empresarios. Ahora, es importante esto, a ver,
A ver, la diferencia entre las asociaciones ilícitas que habíamos visto antes, por ejemplo con Lázaro Báez, era que la justicia había podido probar que Lázaro Báez formaba parte de este grupo. O sea, adrede se le asignaba la obra a un determinado empresario que había creado sus empresas días antes de la presidencia de Néstor Kirchner para estas obras, después no estar terminadas, generar todo el circuito y que este dinero volviera a los bolsillos de la familia Kirchner, hoteles, etcétera, etcétera. Ahora lo que tiene que investigar la justicia es si estos empresarios obtuvieron legalmente, legítimamente sus obras. Si no hubo cartelización en la obra pública con estos empresarios. Porque ahí es otro delito. O sea que no es la misma situación para todos, por más que se arrepientan y cuenten lo que saben. Exactamente. Bonadío puede determinar, bárbaro, quiénes forman parte de esta asociación ilícita que yo estoy investigando. Y puede decir, forma Calcaterra o no forma Calcaterra y forman solamente determinados funcionarios y algún empresario sobre la base de las pruebas que tenga. Pero el después de todo esto es el resto de los delitos que se siguen investigando en otras causas judiciales. Es si estos empresarios obtuvieron legalmente la obra, porque o si de hecho la información de Odebrecht, Silvina, es que hay algunos de estos empresarios que están imputados y que ahora están diciendo, no, a mí me obligaron, pero en otras causas, por ejemplo, hay delatores premiados en Brasil que dicen, no, estos pagaron coimas por su propia voluntad. Entonces, obviamente que no es vinculante, Bonadío puede hacer lo que quiere, pero aparte están complicados en otras causas. Yo quería, agregando lo que vos decís, por ejemplo, de Goicoechea es el representante de una empresa que es Isolux. Isolux ganó una empresa... Otro de los arrepentidos, vamos a decirle a la gente, uno de los arrepentidos. Uno que está detenido. El primer imputado colaborador. Exactamente. El primer empresario que se arrepintió. Ahora, vos fíjate, él gana una obra en 750 millones de dólares. Cobró 2.000 millones de dólares. 1.800. 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares cobró y todavía la obra no la terminó. Silvina, yo te hago una pregunta respecto de, porque ese empresario declarará por qué no hizo la obra independientemente del dinero. Pero digo, si esto era un sistema que funcionaba así, vos podés liberarte de la culpa de la primera obra que tomás. Ahora, si es un sistema y vos sabes cómo funciona y después de que te asignan una obra, vos te presentás y te asignan otra más, y te asignan otra más, y vos ya sabés que es parte del circuito, ponele, este pago de coimas, ¿no te hace responsable también? Sí, totalmente. Por eso es un hilo muy delgado que están tratando de utilizar. Pero lo cierto es que, a mi visión, ¿no? Y me parece, hay que ver lo que determina la justicia, me parece que el pago de coimas quedaba claro en este caso, ¿no? No es así. Por eso, ponele que no quedó claro la primera vez, en la primera obra que le asignaron. Si vos seguís contribuyendo en este sistema y te seguís presentando y te siguen asignando proyectos que vos ya sabes cómo funcionan, ¿hasta qué punto podés decir que no es culpa tuya que te amenazaron? Exactamente. Además, yo lo decía el otro día, nosotros vemos el listado que publicó Debido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando fue el tema de Lázaro Báez, que Debido publicó un listado diciendo, y Cristina sale una cadena nacional diciendo, bueno, si en realidad soy amiga de Lázaro Báez, soy amiga de otros empresarios, y muestra ese listado. La cantidad de obras que se le habían asignado a Calcaterra. Electroingeniería, IEXA. Todas las que ahora están en casa. Todos los que están ahora. O sea, ella vino amenazando mucho tiempo con esto de vamos a auditar la obra pública pensando de que en realidad, bueno, no lo iban a querer hacer, ¿no? Una especie de confesión de lo que realmente había hecho. Pero está claro el sistema que funcionaba con el pago de coimas en los distintos sectores, como hablábamos antes, energía, obra pública, Pero Calcaterra, viviendas. ¿cómo puede, digamos, eludir, siguiendo la línea de lo que preguntaba Carmela, cómo puede eludir algún tipo de responsabilidad cuando fue socio, por lo menos, en 5 obras de infraestructura muy importantes, muchas de ellas en el sur del país, 2 concesiones que finalmente no ganó, de obras por 5.000 millones de dólares, una de ellas que se quedó electroingeniería? Digo, había una sociedad hasta en el entramado de una empresa china que se llamaba Sino Hydro Group, donde figuraban como socios minoritarios Calcaterra, el primo de Macri, junto a Lázaro Báez. Sí, a ver, y si empezamos a mirar, todos los empresarios que estamos mencionando estuvieron en algún momento, en alguna obra, en alguna UTE. Isolux estuvo con Esuco estuvo con Báez, Calcaterra, o sea, todos los empresarios estuvieron relacionados, es un grupo muy chico. La UTE es una unión transitoria de empresas que hacen varias empresas para juntarse y hacer una obra determinada. O sea, que todos participaban de este sistema a sabiendas de lo que ocurría y participaban en distintas obras. Entonces, esto es importante destacar. Ahora, también es interesante esto. A ver, el juez le da como una primera, si se quiere, bueno, yo te creo esta versión que vos me das. Te voy a dar la exención de prisión o te voy a liberar si estás detenido. Pero vos me tenés que traer pruebas y tengo 1 año para que vos me pruebes que esta versión tuya es real. Si no, se cae en un dato más, Silvina, un dato más que es importantísimo. Por eso te decía la magnitud que tiene esto. Calcaterra, hoy yendo a declarar, sabe que se enfrenta a una condena, se enfrenta a una pena.
que no será ahora porque, como explicaba el otro día muy bien acá el viernes el fiscal Federico Delgado, esta es solamente la primera parte de la causa. Pero después, cuando esta causa llegue a juicio oral, que la intención del juez y el fiscal es pedir la elevación a juicio antes de fin de año, o sea que esta causa avance muy rápido, cuando llegue el juicio oral, van a ser los jueces del tribunal oral los que decidan si este testimonio del arrepentido sirve o no sirve. El de Calcaterra, el de Centeno, el de Goicoechea. Van a evaluar individualmente por lo tanto, hoy Calcaterra, declarando como arrepentido, al igual que de Goicoechea, al igual que Caballero y al igual que Centeno, se garantizaron la eximión de prisión. Es decir, esperar el juicio en libertad. Pero cuando termine el juicio, tranquilamente Diego, pueden ser condenados todos. Diego, aún habiendo sido figuras arrepentidas. O sea, no es que zafan de la cárcel. Primera diferencia con Brasil. Vamos a hacer la comparación con Brasil, porque la verdad se está pareciendo en gran medida, ¿no? Primera diferencia con Brasil. Fíjate que hasta en los nombres está clarísimo. Acá, ¿cómo se llama? Imputado, colaborador. En Brasil se llama delator premiado. Ya ahí tenés una diferencia sustancial. Clarísimo. El imputado colaborador puede tener una reducción de pena, al final de todo, una reducción de pena, pero la pena le cabe, o sea, pena van a tener, por más que colaboren, menor que si no hubieran colaborado, pero pena van a tener. En Brasil directamente vos podés quitarlo, o sea, quitarle el delito. Eso el Código Penal argentino no lo permite. Por eso es que ellos apuntan a esta estrategia de decir, fuimos víctimas y nosotros pagamos los sobornos, que en realidad ni siquiera dicen la palabra soborno, pagamos los aportes, porque nos a la campaña, extorsionaron. ¿no? Lo explican así para poder tratar de zafar, por esto que está explicando Diego, porque, digamos, después los jueces del tribunal pueden hacer otra cosa, digamos, con su reducción de la condena y con los términos del imputado colaborador. Por eso ellos piensan que Bonadío, lo mejor es que Bonadío les crea que ellos fueron víctimas así directamente. No los acusa. Hablando del equipo que está trabajando en esta investigación, se agrandó el equipo, ¿no? Sí. El nuevo fiscal colaborando. Es algo de lo que decía acá el fiscal Delgado el viernes, que dijo, esto es demasiado grande, recién empezamos a calibrar y bueno, entonces empezaron a armar equipos. Y atención con esto, que esta es otra información propia que pudimos chequear, que es que están armando equipos no solamente con esta causa de los cuadernos, sino también con la causa Odebrecht. Equipos de fiscales más grandes, por lo cual esto se supone que va a avanzar a pasos agigantados y muy rápido, Mariana. Y además la información de los cuadernos la están empezando a pedir otros fiscales y otros jueces de otras causas. Porque los nombres se repiten. Entonces, al explicar un mecanismo, son como pequeñas partes de un gran rompecabezas que se van explicando entre sí. Esto en esta etapa no cambia demasiado. Y esto también incluyo a nuestros invitados, a Eduardo y a Silvina. ¿Qué pasa con las causas en las cuales la presidenta y en su momento Kirchner también, Néstor, fueron sobreseídos? ¿Se pueden llegar a abrir esas causas de enriquecimiento ilícito y demás? Hay una figura en la justicia que está muy cuestionada porque hay muchos que creen que es efectivamente posible y constitucional y muchos que creen que no, que es la cosa juzgada írrita. Que es que cuando se prueba que se sobreseyó de manera fraudulenta, de manera corrupta, recordemos que fue Ollarvide, correctamente, ¿no? 3 jueces. Por ejemplo, en el caso de Ollarvide con el enriquecimiento ilícito, hay una figura que es la cosa juzgada írrita que podría aplicarse, que cabría en este caso. Lo que pasa es que, insisto, así como tiene mucha gente que lo justifica, que lo apoya desde el punto de vista legal, tiene muchos detractores también. De todas maneras, Mariana, Ollarvide que vos mencionás y la de los otros jueces que menciona Cata, son siempre por enriquecimiento ilícito. Y la verdad es que en estas causas se los está investigando por otras figuras todavía más pesadas del Código Penal, como son lavado y asociación ilícita. Que son causas muy fuertes, causas de narco directamente. Igual repasando, Mariana, perdón, Pablo, sí, decime. Repasando lo que dijo Calcaterra hace un rato, hay algo muy llamativo. Primero, él reconoció que pagó. Reconoció que pagó por orden de barata, que la plata iba barata. Reconoció los lugares de donde se dio la plata, que es importantísimo esto, por lo cual todo lo del cuaderno lo reconoció menos un detalle, que son los montos. Sí. Todos están diciendo que los montos eran mucho más chicos. O sea, acá hay un hilo para la investigación importante. ¿Por qué todos dicen que pagaban menos de lo que pagaban? Si hablamos de 1.200 millones de dólares en una obra, por ejemplo, recién decía Costa, estamos hablando que el 10% es 120 millones. ¿Por qué van a decir que pagaron en 2 años? Calcaterra dice que de 2003 a 2015 hizo pagos de entre 100.000 y 200.000 dólares. No es creíble esto con el nivel de porcentaje. Todos saben que era un 15 o como mucho o como poco un 10. Entonces acá hay un elemento que el fiscal va a mirar con mucha atención, que es por qué están diciendo
que pagaban menos de lo que pagaron. Aparte, si están mintiendo, eso les va a venir en contra. Por eso no mismo, reconocen todo, reconocen todo menos eso. Y eso es un dato Lo que muy pasa es que importante. los montos es lo más difícil de chequear porque, en cuanto a las anotaciones de Centeno. Claro, porque aparte se supone que Centeno no contaba la plata. No, aparte porque quedaba mucha plata en el camino. Vos pensás que iba, lo que decíamos el otro día, de Centeno, barata a, por ejemplo, Daniel Muñoz y Daniel Muñoz a Néstor Kirchner. Ahí había como un reconocimiento ya en el empresario que tenía que adornar al medio. Es plata que entraba en blanco en las empresas, que tenía que salir de alguna manera en blanco y pasaba negra. Entonces, esas empresas que cobraron esa plata tienen que explicar cómo sacaron los 100.000, los 200, los 300, que pueden ser facturas de empresas truchas. Es decir, bueno, yo hice un evento para 100 personas en una carpa de circo. Eso está diciendo la clave, clave, es cómo justifican ese dinero, porque la evasión impositiva, que es naturalmente un delito que es lógico si estás pagando coima, porque la coima no la puede pagar nunca en blanco, por lo tanto hay un dinero que sale del circuito. La evasión impositiva pasa a ser, cuando supera un monto determinado, una causa penal con pena de prisión también. Por lo tanto, la cuestión de los montos no es accesoria, no es solamente para decir qué barbaridad robaban tanto o tanto, sino que también podría significar la diferencia entre estar libre o no estar libre. Marian, y además es el eslabón... Esa es eslabón... la plata que ellos tienen justificada que salió de la empresa. Es el eslabón más débil del cuaderno, porque todo lo que Centeno menciona en el cuaderno se fue chequeando, lo contábamos la semana pasada, con los lugares, con las direcciones, con los protagonistas. Lo único que no podés chequear son los montos. Da la sensación de que la rueda empezó a girar, ¿no? Que puede demorarse más, puede demorarse menos, pero hay algo que está pasando y que ya es una bola que no se puede detener, ¿no? Ahora, ¿es posible que esto realmente sea un lavallato, por ejemplo? ¿La posibilidad del lavallato como fue en Brasil, es posible en la Argentina? Yo diría, primero, creo que todo el Estado tiene que participar. Es importante la participación de la AFIP. Todo este dinero, vamos a suponer que sea un promedio entre los dos, entre lo que decía Centeno y lo que pagan los empresarios, todo ese dinero salió a través de las usinas de facturas truchas que ellos mismos generaban. No sé si ustedes recuerdan la denuncia esa que hubo en su momento entre Chegaray y una usina que generaba estas facturas en Bahía Blanca. Sí, claro. Claro, estuvo preso era la pareja. Bueno, esto hay que ir atándolo con todos esos procesos, ¿no? Entonces, me parece que la FIP acá juega un rol que es muy importante. Bueno, y Chegaray, vos lo decís, está mencionado en todas las causas y está libre Chegaray. Sí, claro. Exactamente. Es y es un actor acá importante porque es el que ha posibilitado que todo ese dinero salga de las empresas. Con respecto a si este es igual que el lavallato, en algunas cosas es parecido y en otras no, porque a diferencia del mecanismo inventado en Brasil, se utilizaban movimientos de offshore, bancos, acá no. Que era lo bestia. Acá es todo bolsones que pero iba ahora, ¿y ese iba dinero? Acá, porque uno dice, bueno, le entregaban el dinero a Muñoz. Sabemos que a nombre de Muñoz hay un montón de propiedades en Estados Unidos. 60 millones de dólares en propiedades en Miami de un secretario. No secretario de Estado, secretario no personal. Como Barata, secretario de Tráeme un Café. Y era el que recibía el dinero, por ejemplo, en la casa o en Olivos. Ahora, ¿cómo sacaron esa plata? Mariana, ¿cómo la sacaron Néstor de acá? Kirchner tenía un control total del poder político. O sea, si hubo un gobierno que detuvo poder político en la Argentina y control, fue el gobierno de Néstor Kirchner. Tenía un gran control de todas estas cosas. Entonces, yo no creo que... Además, Néstor Kirchner te decía 10% para las obras o 15% y después iba controlando. Él tenía un cuadernito donde te decía, bueno, adjudicamos esta obra, adjudicamos esta obra, adjudicamos esta obra, me tienen que traer el 10%. Se pudo haber escapado, pudo haber pagado el 1% o el 0,50% como cualquier empresa paga al que transporta los caudales, pero a Néstor Kirchner no se le escapaba. Además, si vos recordás los conceptos que Miriam Quiroga decía que pesaban la plata. Entonces, en el medio pudo haber quedado cosas menores, ¿no? Pero ellos tenían claro que $1 millón pesaba, no sé, 1 kilo, o $1,5 millones pesaba. Por eso el tema es que la causa esta no quede como la causa de Miriam Quiroga. Yo lo que creo que, a ver, mira, yo me tomé el trabajo, ¿no? Imagínate, de obsesionarme con todo lo que tiene que ver con el patrimonio de los Kirchner, de empezar a mirar las fechas que aparecen en el cuaderno relacionadas con el dinero que por lo menos terminaba en el departamento de Cristina. En los alquileres. Exacto. Y vos lo comparás en las fechas.
por eso es importante que las otras causas pidan la información de los cuadernos y coincide con las fechas en las cuales, por lo menos los meses y los años donde la familia Kirchner comenzó a ampliar su patrimonio que nunca estuvo justificado. Es 2008, 2009, donde compran hoteles, inmuebles, departamentos en Puerto Madero, etcétera, etcétera. Ahí fue a parar la plata. Ellos la declaran con un valor fiscal que es 10 pesos, y vos le ves la declaración jurada de Cristina, que tiene los inmuebles, que tienen muy chicos, pero en realidad son inmuebles muy importantes. Porque por eso Silvina, se decía lo de Centeno. Los Kirchner fueron sobreseídos 3 veces. Por el juez Ercolini primero, por el juez Canicova Corral después, y después también por el juez Ollarvide. Pero 3 veces por enriquecimiento ilícito en distintos tramos. Y todos los jueces los sobreseyeron, además con meses. Los denunciaban, por ejemplo, uno fue Moner Sanz. Lo denunció ante Canicova Corral, a los 2 meses la cerró sin ni siquiera indagarlo. Las 3 veces fueron así. Ahora hablé con algunos de los denunciantes de estas causas y dicen: es muy probable que pidamos esto que estaba describiendo Diego, cosa juzgada írrita, es decir, fueron investigados de forma fraudulenta y en los cuadernos consideramos que hay información suficiente para considerar que los Kirchner se enriquecieron ilícitamente. En el caso de Ollarvide, perdóname tener un dato de color que es interesante. Ollarvide sobreselló el matrimonio Kirchner con una sola pericia. ¿Sabés de quién? De Manzanares. El contador de los Kirchner que ahora está preso, digamos. Claro. Eso ilustra cómo funcionaba. Exacto, y ahora, digamos, no lo pueden justificar porque toda la información que está en los cuadernos ya habla directamente de bolsos que están llegaban a sus manos y bueno, y todas las causas que denunció Silvina, que era lo que yo te quería preguntar, si ves posible que se reactiven ahora con mucho más impulso todas las causas de enriquecimiento que nunca las pudieron probar. Claro, claramente, mirá, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que investigar y ver cómo habían comprado los hoteles, cómo habían comprado los departamentos, siempre aparecían préstamos de Lázaro Báez o préstamos del Banco de Santa Cruz, que era la otra figura también crucial en todo esto, de forma que no se podía, digamos, y que la justicia nunca había podido avanzar en eso porque se encontraba con la tabla de haber sido sobreseído por enriquecimiento ilícito. Creo que esto es fundamental. Y un dato no menor, hasta dónde llegaban, ¿no? Cuando entregaban los bolsos en el departamento de Uruguay y Juncal, de acuerdo a los libros, al cuaderno de Centeno, vive Cristina ahora. Donde vive Cristina ahora, en ese periodo de tiempo el departamento estaba siendo alquilado, obviamente ficticio porque no estaban. ¿Por quién? Por Lázaro Báez a través de Austral Construcciones. O sea, que Lázaro le pagaba el alquiler por ese departamento que utilizaban como búnker para guardar el dinero producto de las coimas. Por eso es interesante lo que decía Costa. Sí, pero yo te quiero decir algo, yo hay algo que no comparto. Esto que hemos visto del patrimonio de los Kirchner es el 5%. El kirchnerismo se apropió de toda la obra pública de la Argentina de los últimos 12 años. El kirchnerismo se apropió del juego, el kirchnerismo se apropió de las empresas de energía, el kirchnerismo se apropió del 50% de los subsidios al transporte. Lo que nosotros vemos hoy, que compró un hotel, eso era lo mínimo para justificar un estándar de vida. El 80, el 90% del patrimonio de los Kirchner no está expuesto, está guardado en activo físico que son sus billetes. Por eso es interesante lo que recién decía Costa de cómo anotaban, Néstor Kirchner lo contábamos el otro día, Néstor anotaba todo en un cuaderno así, en una lapicera así. Por eso las dudas de Centeno son si no era una contabilidad paralela de Néstor Kirchner. ¿Esto qué hacía? Néstor Kirchner armó un grupo de 10, 15 hombres que lo juntó y que hacían todos el trabajo. Todos reportaban en él. Como decía bien Diego el otro día, Ricardo Jaime es otra terminal, José López es otra terminal y acá apareció la terminal barata. Son rubros. Runfla, que manejaba Néstor Kirchner. Entonces, como era muy desconfiado, y más con la plata, algunos piensan que este era un agente de inteligencia, Centeno, encubierto, que le hacía la contabilidad a Néstor. Aparte militar, ¿no? Tiene un entrenamiento militar. Si no, ¿cómo anotaba eso? Si no, ¿cómo filmaba con tanto cuidado? Digo, porque tiene filmaciones con su teléfono. ¿Por qué no tenía miedo a que le encontraran y le revisaran los cuadernos Néstor que tenía en el auto? Mandaba espiar a sus ministros, digamos. Esto ha sido contado ya por los propios protagonistas. Los propios miembros del gabinete se sabían espiados por Kirchner. Y el elemento es que Cristina genera, después de la muerte de Néstor Kirchner, una relación directa con Barata que no tuvo durante Néstor en vida. Barata empezó a puentear lo debido, entonces empezó a tener vínculo. Cristina lo llamaba y le preguntaba por tal obra de energía y lo citaba. Acá está la duda si en esas citas con Cristina sucedía todo esto, que bueno, Centeno después lo refleja después de la muerte de Néstor Kirchner cuando vuelve a escribir que esa corrupción seguía existiendo. Es re importante eso que plantea Pablo, siempre lo menciona Martín Sicioli. Cuando muere Néstor Kirchner, que está enfermo. Cuando muere Néstor Kirchner, caen en desgracia, en el círculo más íntimo de Cristina, todos los que eran los amigos históricos de Néstor Kirchner. El nestorismo. Ricardo Jaime, caído en desgracia.
Rudy Ulloa, que también aparece en los cuadernos y también está imputado, que también cuando murió Néstor Kirchner desapareció. Al único que Cristina no se pudo sacar nunca de encima, ni pudo ni quiso, está esa famosa historia de que Devido solo se iba del ministerio preso o muerto. Finalmente terminó preso después de haber dejado el ministerio, pero digo, Devido fue el único que quedó como ministro. De hecho, Devido es uno de los pocos, creo que es el único ministro que estuvo los 12 años de kirchnerismo, que compartió de punta a punta todo el periodo kirchnerista. Pero ¿qué pasaba? Le empezaron a aparecer algunos que eran cuadros más bajos que lo puenteaban, como contaba Pablo. En el caso de Barata, Roberto Barata creció mucho. En el caso de José López creció mucho. Algunos intendentes que antes que hablaban con Devido empezaron a hablar directamente con el Poder Ejecutivo. Por eso es que Centeno, cuando vuelve a escribir, retoma su escritura después de la muerte de Néstor Kirchner, dice, pensé que el valijeo se iba a terminar, pero hubo una reunión en la cual Cristina Kirchner instruyó que fueran a buscar fondos para la campaña. Lo que llama la atención de estos libros, de estos cuadernos, y ahí no aparece es la jefatura de gabinete. No es solamente que él pone los montos, la hora, el lugar, las personas que eran las que daban y recibían los bolsos, sino que también explica esto, ¿no? Era para la campaña presidencial. O sea, se juntaba la plata para la campaña. Me llama la atención también. Tanto detalle. Sí. Claro, tanto detalle como realmente redactándolo para quien fuera a investigar. Para que fuera leído. Le pregunté, porque esa era una de las dudas de la causa, Mariana, obviamente. Vos pensás que ahora estamos bueno, el miércoles se va a cumplir una semana, esto se reveló el día miércoles de la semana pasada. Pasó muy poco tiempo y ya está todo confirmado por los protagonistas, ¿no? Pero cuando apenas surge este cuaderno, ¿no? Antes de que Centeno dijera fui yo, antes de que Calcaterra dijera sí, fui yo, antes de que Caballero dijera sí, fuimos nosotros, cuando recién aparece esta información, era muy extraño esto de que Centeno conociera la información de las conversaciones de reuniones de las que él no había participado personalmente. Digamos, ¿cómo sabía Centeno desde el auto lo que se estaba hablando? Entonces se lo consulté a algunos de los investigadores, tanto periodísticos como judiciales, porque era un punto clave. Insisto, hace algunos días, ahora ya está confirmado de otras maneras. Lo que explica Centeno es que él lo que reproducía, obviamente, no era la reunión. Lo que él reproducía es lo que luego en el auto se hablaba de la reunión. A lo que yo pregunto, ¿y por qué en el auto se va a hablar de una reunión secreta donde se repartía dinero? Porque estas mordidas que iba viendo en cada escalón, digamos, cada vez que alguien... Centeno recibía dinero también por ser testigo de la situación. Ahora te cuento un detalle de eso, pero el intercambio del dinero de los bolsos, llegaba un bolso con, imaginemos, $1.000.000 o 1 kilovatio, como le decían cuando se llegaba al $1.000.000. De ese bolso, después se sacaba cada uno su parte. Su tajada, claro. La torta se repartía. Un pedacito chiquito le tocaba a cada uno. Ese momento ocurría en general dentro del habitáculo del auto. Por lo tanto, Centeno ahí era testigo de porciones, montos, cifras y según lo que declaró su exmujer, que fue la que un poco puso atención en todo esto de los cuadernos, es que él estaba resentido porque recibía migajas, ¿no? Y volvía muy enojado. Hay una frase donde directamente Centeno pone en el cuaderno, el fin de semana un suplemento especial del diario Clarín y otros medios también, donde ya prácticamente se mostró la totalidad del contenido de los cuadernos. Hay un segmento donde pone el propio Centeno, de puño y letra, dice: le manifesté al licenciado Barata mi malestar porque a mí nunca me tocaba nada. Dice el propio Centeno en los cuadernos que él confirma que escribió. Porque se había comprado Barata un departamento, claro, y él tenía bronca porque veía cómo con los bolsos se había comprado el departamento de nombre de la mujer. Y ahí Barata le dice: ¿y qué querés si Néstor las quiere todas para él? Ese es uno de los fragmentos, después está el otro muy conocido. ¿Por qué alguien escribiría algo así de sí mismo? Bueno. Hola, hoy es el día en el que estoy pensando en pedir una coima. Hay muchas cosas que no cierran, obviamente. No, pero tal vez eso lo decía para correrse él, pero hay que reconocer que a él... No, pero perdón, ¿cómo para correr? Hola, hoy pedí coima, no me la quisieron dar. Estoy enojado porque no me dan suficiente. Es raro. Es lo que decía Marian, el nivel de no detalle, importa, es la forma del relato, no obviamente va a cambiar, es raro. no va a cambiar la causa y hay otra gente que está aportando otro tipo de pruebas. Igual a él le pagaron, hay que reconocer, porque a Centeno dice que Barata, la mujer, y la reconoce que le compran una casa. O sea, la mujer de Centeno reconoció que Barata le compró el departamento. Compró el departamento. ¿Qué departamento? Hablemos de qué departamento. Y después Centeno... Vamos a hablar de eso. Era uno de los complejos de Madres de Plaza de Mayo. De sueños compartidos. Sí, sueños compartidos. Y después Centeno termina, hasta que estalla esto y lo echan,
empleado en la Municipalidad de Berazategui. ¿Qué pasa con la Municipalidad de Berazategui? Está ahí Juan Patricio Musi, que formaba parte de una agrupación llamada Los Octubres, que es algo que armó Devido. Devido armó una agrupación que metió San Antonio Areco, Berazategui, Ensenada, varios más que eran como unos ultra acá, que los manejaba Devido. O sea que ahí está claro que el devidismo le pagó a Centeno, no por amabilidad, sino por su silencio. Y Barata contrató a Hilda Horowitz, la ex mujer de Centeno, también la habían contratado en el Estado. De hecho, trabajó hasta marzo del 2016. En energía. La contrataron en el último año, en el sector de energía, en el 2015, el año final, que es cuando también Centeno cuenta en los bolsos que ahí ya empezó a ser muy afiebrada. La cuestión del valijeo era mucho más veloz, más exacerbada, porque eran los últimos años y había miedo a irse del poder, cosa que finalmente sucedió. En ese último año, la ex mujer de Centeno es contratada por el Estado. Y cuando termina su contrato como chofer del Ministerio de Planificación, a Centeno lo mandan a Berazategui. Lo echaron ahora de Berazategui después de todo esto por no ir a trabajar. Digamos, encontraron ese argumento para echarlo rápidamente. Y esto lo menciono porque uno dice, y sí, obvio, ¿cómo no lo van a echar? Bueno, les recuerdo que Echegaray seguía estando como planta en la FIP, que Kicillof sigue estando en un montón de organismos del Estado como empleado, porque no han renunciado y el Estado tampoco los echó. De hecho, o sea que es un dato a tener en cuenta. Por lo menos Centeno ahora no tiene más trabajo después de los delitos que se presume cometió. No, que lo que decías era importante porque incluso los funcionarios, Barata salió de la cárcel y ya estaba de nuevo armando todo para volver a trabajar con los mismos empresarios, con toda esta lista que está hablando de este circuito de la corrupción. Bueno, ya estaba volviendo a hablar hasta que, bueno, le cayó esta nueva detención, pero lo que dice Diego es importante, porque además siempre está como el Estado en el medio como un lugar donde recibe contratos a cambio de favores y, digamos, termina siendo un refugio de corruptos. Es que se maneja el Estado como si fuera, hoy la Nata decía a la mañana, como si fuera como si se repartieran bienes gananciales de un matrimonio que se divorcia. Entonces es, che, la ex mujer de Centeno está jodiendo, bueno, dale un departamento de las madres. No alcanza, bueno, contratala en el ministerio. Che, Centeno, vos sabés que era chofer de Barata, ¿qué hacemos con el pibe y se quedó sin laburo? Bueno, mandalo a Berazategui, digamos, todo con plata estatal. Es terrible. Yo quería volver con los invitados, digo, porque la declaración ahora de Calcaterra lo roza de alguna manera Mauricio, que viene estando en la mira también por el tema de los aportes de campaña. ¿Hasta dónde creen que llega, hasta dónde creen que puede afectar la imagen del actual presidente? A ver, yo puntualmente creo que la medida que el Estado se ponga, digamos, a colaborar en esta y en todas las causas de corrupción que se presenten, como tiene que ser la Oficina Anticorrupción, la UIF, la FIP, independientemente del signo político de que se trate, vamos a empezar a creer que estamos ante un caso de realmente impulsar la transparencia. Y por otro lado, me parece que el Poder Ejecutivo, que es algo que nosotros pedimos, que lo que tendrían que hacer es auditar la obra pública de estos empresarios particularmente y analizar, a ver, de qué manera se puede recuperar el dinero, porque, a ver, los jueces van a disponer medidas cautelares. Las medidas cautelares van a ser embargos de cuenta, de activos, etcétera, para poder recuperar. Todo depende de que los jueces consideran que hubo soborno o que hubo exacciones ilegales y que los empresarios no tuvieron nada que ver. Pero ante esa situación, creo que algo que en este país no ocurre, pero que sí pasa en el resto de los países de Latinoamérica ante los y del mundo ante los escándalos de corrupción, es que preventivamente se suspenden o se ponen interventores para hacerse cargo de las obras y de las empresas hasta tanto los empresarios queden, digamos, libres de toda sospecha. Y acá el Estado es como que siempre se queda un lugar más atrás. En eso me parece que es un punto en contra para el gobierno. Vos le mandaste una carta junto con Margarita Stolbizer al gobierno justamente pidiendo esto, auditen las obras, fíjense. Claro. ¿Qué les respondieron en el gobierno? No tuvimos respuesta, disculpame un segundito. Sí. No tuvimos respuesta y es importante por esto, porque venimos de muchos años de corrupción. Entonces, ¿cómo le explicás a la gente que está del otro lado que el empresario, que hoy sigue teniendo obras millonarias, pagó coimas o lo obligaron a hacer aporte de campaña, como lo quiera llamar, durante más de 10 años y hoy no lo hace? Empresarios que están haciendo obra pública. Exactamente. La mejor manera es que el gobierno audite y muestre de que esto fue transparente y que no hay nada. El tema es que Marcelo pero quería agregar, se ha avanzado en los mecanismos de transparencia. Primero, nosotros hemos votado en el año 2016 una ley de acceso a la información pública, la figura esta del imputado arrepentido es una figura que nosotros también se ha votado en el Congreso, la ley de extinción de dominio
la votamos en el Congreso, está parada en el Senado y está parada en el Senado porque nosotros no tenemos mayoría, Cambiemos. Este es el primer punto. Segundo, auditoría, cuando se agarraron todas las obras, cuando se produce el cambio de gobierno, se hicieron auditorías en todas las obras. En Santa Cruz, por ejemplo, la obra de Río Turbio se auditó y debido está preso por esos mecanismos de auditoría. Cuando IEXA se vende, cuando Calcaterra vende la empresa, lo primero que hace IEXA es apartar a Caballero. ¿Con qué argumentos los aparta? Bueno, Caballero era parte de la estructura empresarial de IEXA y justamente ahora uno podría tener una pequeña idea de cuál era el rol que tenía cada uno. IEXA se vende en una trama muy extraña en la cual el propio Calcaterra le plantea al propio Mauricio Macri que va a vender, y Macri en un principio le decía que no hacía falta que vendiera, que por qué iba a vender. Esto lo ha dicho el propio Calcaterra en alguna declaración también, que él quería vender y Macri le decía, ¿por qué? Si vos sos mi primo no hace falta. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya en ese momento Cristina mencionaba a Calcaterra cada vez que se hablaba de Lázaro Báez. Cuando venden, que compra Midlin, la empresa, Marcelo Midlin, otro empresario importantísimo de la Argentina, compra IEXA, empresa energético, allí se desprenden de Caballero. Es llamativo eso también, digamos, en cualquier auditoría que se haya hecho de cómo estaba la empresa, era evidente lo que estaba pasando. Y es que ahora tal vez haya algunas respuestas, ¿no? Con estas Diana, igual me parece interesante lo que decía Carmela, que hay que decir, me parece importante, se puede hacer mucha auditoría, pero me parece importante que el presidente tome posición. Hace un rato el presidente habló en una radio de Corrientes y no mencionó el tema de su primo. Tampoco se lo preguntaron, lo cual habla muy mal. Digo, me parece que al presidente, cualquier periodista le tiene que preguntar qué opina de esto y dar su posición. Más allá puede decir lo que sea, y porque habló de la corrupción, habló de Cristina, me parece que debe hablar. Es su primo, y como bien decía Diego al principio del programa, es un primo cercano. Entonces, hay una cuestión de que se dice que Calcaterra tomó la decisión esta el día viernes. Por eso se presentó espontáneamente solo hoy, pero lo tomó la decisión el viernes. Y que el fin de semana se habría comunicado con Mauricio Macri, hay que ver si directamente o a través de allegados, para contarle que había tomado esta decisión, lo cual es lógico. Es su primo, toma una decisión de esta magnitud, su primo del presidente se lo tiene que avisar. Pero es primo del presidente. Importante, aparte de esto, que el presidente cuanto antes tome una definición al respecto, porque estamos hablando de un nivel de corrupción inédito en la Argentina. Y además que Calcaterra está investigado en otras causas también. De hecho, cuando vos estabas contando todo el tema de la venta, también estuvo atravesado porque salió en los medios que estaba involucrado en otras causas. Y ahora se va a reactivar todo el tema de Odebrecht. Te cuento un datito también que surge. A ver, nosotros como tenemos acceso a muchas de todas estas causas de corrupción, a veces lo que pasa, y por eso es importante que los jueces y los fiscales compartan la información y que se armen estos equipos, porque a veces vos encontrás una perlita, un expediente que no tiene nada que ver con otros. En la ruta del dinero acá, hicieron, digamos, un informe de todos los procesados o imputados en esas causas, los horarios y los días que ingresaron en distintas dependencias del gobierno, desde la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y distintos ministerios. Más allá de que hay datos anecdóticos, por ahí ingresaban a las 9 de la noche, a las 10 de la noche y nunca salían, ¿no? Cosas que eran bastante particulares u horarios raros para una reunión de trabajo. Vos sabés que por más de 2 años el presidente de Austral Construcciones, que era Julio Mendoza, mano derecha de Lázaro Báez en todo eso, cuando ingresaba y salía de los distintos ministerios decía que venía por IEXA, ¿no? Lo hacía a nombre de la empresa IEXA, que era justo en el momento donde... La empresa de Calcaterra. La empresa de Calcaterra. Eso está en los registros oficiales, ¿no? Durante 2 años, en el momento en que... ¿En qué años era eso, Silvina? Y eran los años 2010, 2011, por ahí. Silvina, bueno, es lo que planteaba Luis. IEXA, la empresa del primo de Macri. Está vinculada con Odebrecht. No, y con Báez. Y con Báez. Hay obras en las que Calcaterra y Báez van en una UTE, Unión Transitoria de Empresas, van juntos para hacer obras. El primo de Macri y Lázaro Báez. Que esto era algo que Cristina lo dijo un montón de veces. Amenazando. Me hizo acordar cuando lo mencionaba esto Silvina Martínez, a ver si hacen un partido y ganan las elecciones, que era como una amenaza que finalmente se le volvió en contra a Cristina. Esto pasó algo muy similar. Cada vez que a Cristina le hablaban de Lázaro Báez, Cristina decía, ¿por qué no investigan a los otros empresarios de la obra pública? Como si nunca fuera a ocurrir, como si ningún juez jamás se podría animar. Bueno, finalmente ocurrió y ese presagio o esa amenaza o eso se le terminó volviendo en contra porque los empresarios están investigados, algunos están presos
y ya 3 están diciendo que sí, que efectivamente le pagaron coima al gobierno de Cristina. ¿No es cierto? Pero También. lo que declara Marcelo Odebrecht en Brasil es que por lo menos en 15 países, que eso creo lo tiene también chequeado Silvina, el sistema funcionaba apoyando a todos los partidos con posibilidad de poder. ¿Qué significa? Ninguna gran empresa, en la magnitud que Odebrecht planteó transformarse y lo hizo en 15 años o por lo menos 15 años poderosos, puede plantearse un plan a tan escala sin apoyar a todos los partidos, que lo mismo ocurre con Isolux, que es una de las empresas vinculadas, digamos, con este entramado y con otros tantos empresarios que directa o indirectamente en el cierre de campaña de 2015 ponían a los 3 principales partidos que tenían posibilidad de llegada. De ahí vamos a otro tema que es una caja de Pandora más grande, que lo ha hablado creo que Carmela en alguna oportunidad, que es desde qué lugar se financia la política, si no debe haber un blanqueo de esa historia y más a la luz del último caso de los aportes truchos en la campaña 2015-2017 de Cambiemos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, bueno, es importante. Yo siempre digo que en realidad echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo no sé si si mientras los políticos, y puedo decir eso porque no hago política, digamos, trabajo como abogada para Stolbizer, pero no estoy en política, en la medida que no, digamos, quieran hacer las cosas, porque la ley es clara, en ningún lugar de la ley te dice vos podés poner un nombre que no sea el que vaya a aportar, digamos. El tema de que vos bancarices o cambies la ley, en la medida que los políticos no la quieran cumplir y no haya sanciones efectivas, no te va a cambiar. Lo mismo de esto, bueno, a ver, si acá hubo aportes a las campañas electorales y están reconociendo eso, me parece que no exime el pago de coimas. Una cosa son los aportes que, como bien vos decís, existían de los principales empresarios a todos. Pero hay partidos que tienen la mayor parte de esos aportes, no por transferencia bancaria, sino por aportes personalísimos. Claro, exactamente. Porque las empresas no pueden, en realidad. No pueden, está prohibido desde el año 2009 a raíz del escándalo de los laboratorios. Sí, dinero del narcotráfico en el 2009. Silvina, yo te quería preguntar a vos si vos crees que esta justicia, obviamente están ampliando, como recién decía Mariana, hay más fiscales interviniendo en esta causa, también van a estar en Odebrecht, pero si vos crees que, además vos sos una de las principales denunciantes de la corrupción kirchnerista, está a la altura la justicia. Porque, por ejemplo, el juez Bonadío se sabe que sobreselló en su momento a Daniel Muñoz, hoy que figura en los cuadernos, y todo lo que decíamos, todas las propiedades en Estados Unidos. Entonces, es el mismo juez que en su momento lo perdonó y ahora, digamos, está con la evidencia sobre sus ojos avanzando. Sí, yo, en realidad, a ver, yo prefiero ver siempre en la mitad del vaso lleno, ¿no? No la mitad de lo que... Yo creo que camino como Pi, como muchos de ustedes, veo las condiciones donde trabajan realmente, más allá de las figuras, los jueces en general, vos ves que hay un montón de gente que trabaja en condiciones que son muy difíciles. Te encontrás con estos casos que de golpe del otro lado tenés los principales estudios del país, con 500 abogados del otro lado, y de este lado, del aparato de la justicia, tenés 2 personas con una computadora que por ahí no enciende. Entonces, me gusta resaltar siempre eso, y yo creo que confío en la justicia a pesar de, digamos, las malas experiencias que podemos tener en el pasado. Quiero confiar, me parece que esta investigación es muy buena, el trabajo de Bonadío y de Stornelli es impecable, a la par que el trabajo de Diego Cabot y la gente de La Nación. Entonces, me gusta destacar esa parte. Confío en que la justicia vaya a avanzar. Espero que lo haga. Fíjate, Silvina, mientras hablabas, pensaba, ninguna de las causas que estuvimos mencionando ahora, ninguna empezó por una investigación judicial. Sí. Siempre empezó por una investigación periodística o por una investigación, o la propia de los aportes truchos, o por investigaciones de equipos de trabajo como los de ustedes. Digamos, la justicia en ningún momento tomó una iniciativa. En este caso, que es tan extraordinario, por lo grande, por lo enorme y por la cantidad de consecuencias que puede traer, si bien hubo 4 meses sí de investigación judicial pura, hubo un día un periodista que tocó la puerta de la Fiscalía de Stornelli y le dio unos cuadernos con todo chequeado. Decidió entregar los cuadernos al periodismo y no a la justicia. Porque no creía en la justicia. Eso también es una situación, digamos, ruta del dinero, Jaime. Nada comenzó yendo a la justicia. En general comenzaron por las denuncias periodísticas. Y de hecho la justicia suele toparse con los delitos. Sí, muchas veces pasa eso. Pero por eso yo les digo, a ver, así como hay mucha gente del otro lado que por ahí tiene información o que puede llegar a tener, como pasó en esto, creo que a veces es importante transmitir el mensaje de que podemos cambiar las cosas y podemos hacer de que esto, ya sea porque se la lleves a un periodista o a alguien, de que se destape todo esto de corrupción. Porque a veces el pensar, bueno, igual para qué voy a hablar si no pasa nada o termino yo teniendo un problema. Es importante esto,
esto, aquella persona que se decidió a llevar los cuadernos, la exmujer que se presentó a declarar, más allá de los motivos de cada uno. Creo que a la larga hay que impulsar para que esto cambie y que la gente hable. Lo que pasa es que los jueces no dan garantías. Nosotros hasta la aparición de esto veíamos un Comodoro Pi absolutamente quieto, chato, no habían parado todas las causas, habían frenado. Bueno, hay excepciones, mañana va a ir preso sobre todo las del gobierno. Yo primero creo que lo que dice acá Silvina tiene razón. La Argentina la vamos construyendo entre todos. Fue importante el aporte de ese hombre que cree que se puede construir una Argentina diferente. Es importante el trabajo periodístico, es importante la investigación que hacen, es importante que la justicia funcione. Si yo a vos te hubiese dicho en el año 2015 que todos sabíamos que había corrupción y nos costaba conseguir la información para hacer las pruebas, o nos costaba conseguir un juez que haga caminar o fiscales que hagan las investigaciones. Yo a vos te hubiese dicho, Debido va a estar preso. No. Lázaro Báez va a estar preso. No te creo. Nadie va preso en la Argentina. Y vos hoy tenés arriba de 20 funcionarios públicos del primer nivel y hoy tenés muchísimos empresarios. Yo creo que hay que ser Pero con optimista. las mismas pruebas que hace 10 años tenía la justicia y no hizo nada. Perfecto, También Costa, hay que decir eso, porque la mayoría están presos con las mismas pruebas. Esto tiene algo que ver con la política también. Esto tiene algo que ver con la política. Y además tiene algo que ver con nosotros mismos como ciudadanos. Y con la justicia, que miró para otro lado. No, pero tiene que ver además como nosotros como ciudadanos. La conciencia social de decir, estamos hartos de la corrupción. Es cierto eso, pero los jueces ¿qué hicieron? Tampoco echarle la culpa a la sociedad solamente. Pero eso significa, yo no estoy echando, digo que la Argentina que hemos llegado es culpa de todos nosotros. Sí, eso es cierto. Este es el punto. Entonces, yo creo que hay una política que interpreta que hay un cambio y apoya y genera estas condiciones, porque hoy Calcaterra, a ver, en otras circunstancias, otro presidente hubiese hecho cualquier cosa para salvar a su primo. No, que fluya la justicia, que haga la investigación y determinará si cometió un delito, irá preso o no. Costa, igual hay que ver cómo avanzan estas causas, porque también, a ver, hay dos fiscales que no, soy optimista. O tener esperanza, no, porque la verdad soy un hombre muy esperanzado, pero hay dos causas muy vitales, como la causa del correo o también la causa de los aportes truchos, donde mágicamente, y lo sabe muy bien Cata, los fiscales son curiosamente desplazados con el ardid de un ascenso o una mejor ubicación, o con el consejo de que mejor se vayan de esa causa. Digo, para que no caigamos dentro de algunos años en la misma situación de que había jueces federales que eran jueces que eran tratados de el lento, el cascarudo, el que anda lento, y después eran velociraptores. Digo, hay una doble lógica de la justicia. Por eso es importante que vos lo digas, que lo diga cada uno de nosotros y vaya generando esta conciencia social de que determinadas cosas no funcionan. Hay una sensación de la gente de que los casos, así como los estamos viendo, con la obscenidad, pero mostrada en toda su forma, ¿no? Como fue el tema de los bolsos de López, toman se empiezan un impulso tremendo y todo el mundo habla de esto y todos creemos que va a llegar una y de golpe se apagan y no escuchamos más nada hasta que meses después aparece algún otro dato, alguna otra prueba, otra causa. ¿Por qué pasa eso? Bueno, también, a ver, en relación a lo que hablábamos antes, la demora de la justicia en general a veces puede ser por las deficiencias de nuestro código procesal, por las cuestiones, digamos, procesales, si querés pensar bien. Pero en otro caso, porque así como no hay sanciones para los corruptos, tampoco hay sanciones para los jueces y fiscales que hacen mal su trabajo. Porque en realidad tendrían que estar sancionados por el Consejo de la Magistratura. Y tenemos los acuerdos políticos, y vuelvo al tema de Ollarvide. A ver, Ollarvide, Gil Carbó, se fueron por la puerta grande. Sí. O sea, se fueron con una jubilación y no en realidad con el juicio político. Ollarvide, que es símbolo de la corrupción y el patetismo judicial, pudo ser expulsado de Comodoro Pi. Y te agrego uno más. La pregunta que te hago, no hubo ningún juez que se ha ido de pasado mañana. Y te agrego los jueces que liberaron, perdón. ¿Ballestero no se fue? No, a Ballestero lo trasladan. A Freire. Sí, a Freiler se fue, pero por ejemplo Fara y Ballestero, dos jueces denunciados por haber cobrado supuestamente algo para liberar a Cristóbal López, fueron los dos premiados, porque básicamente a uno lo jubilaron sin ningún tipo de investigación en su contra. Y al otro le dieron un tribunal re importante, lo trasladaron de lugar, nada más, sigue siendo juez. Entonces, ¿qué castigo tiene el Consejo de la Magistratura? Los jueces pueden perdonar a cualquier corrupto sin ningún tipo de castigo, nadie los controla. Sí, pero discúlpame. ¿Vos viste la votación del Consejo de la Magistratura? Sí. ¿Y cómo fue la votación? ¿Quién fue lo que salvaron a los jueces?
La gente del Frente para la Victoria fue la que salvó a los jueces. Sí, pero hace unos con días su votación. hace unos días- que vos tenés una serie de... Hace unos días al hijo Es lo lo mismo que salvó ahora vos me vengas Cambiemos. y me digas, salvó, che, el hijo lo salvó Cambiemos. a Cristina Fernández de Kirchner no la van a Porque el expulsar. presidente- Vamos a suponer, a el Cristina presidente Fernández de tiene Kirchner sus no la van a operadores expulsar. judiciales también. Bueno, pero yo no soy responsable, nosotros tenemos 25 votos, nada Pero más. formás parte de la coalición Necesitamos Cambiemos. 2/3 de los votos para hacer el desafuero. No los tenemos los 2/3 de los votos. No tenemos las manos para hacer este ¿Y tipo qué de pasó acciones con en el el juez Consejo de la Lijo? Magistratura. Que es lo que te está preguntando ¿Cómo? Pablo. ¿Qué pasó Disculpame, con no el lo juez escuché. Lijo? Que lo están investigando, lo estaban investigando en el Consejo de la Magistratura por enriquecimiento, crecimiento de su patrimonio que no puede justificar. Y como bien dijo Pablo recién, lo zafaron en el Consejo de la Magistratura y quien lo zafaron fue la coalición Cambiemos. Obviamente con protesta de la coalición No te lo cívica. contesto porque yo no sigo los temas judiciales o el tema del Consejo de la Magistratura, pero en los votos de los otros 2 jueces salvaron por el Frente para la Victoria. ¿Sí? Y vos necesitas mayorías especiales. El 13 va a declarar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué se espera que suceda en esa declaración? Porque sabemos la relación que tiene con Bonadío, sabemos la ironía que suele rodear los encuentros entre ellos. Sí. El último fue muy pintoresco, la última vez que hubo una indagatoria, pintoresco para ser generoso, ¿no? Cristina no lo miraba a los ojos al juez, en algún momento lo criticó con su desempeño, el propio Cristina decía, espero que me reciba Bonadío, Bonadío efectivamente fue una situación complicada, Cristina finalmente no declaró, digamos, primero hay que decir esto, se niega a declarar, presenta escritos, en todas las causas, más allá de que en todas se investigan cosas distintas, siempre la respuesta es la misma, es que es una persecución política, que se trata de un juez que en realidad tiene un encono personal, de hecho hoy Parrilli recusó a Bonadío y lo denunció por abuso de poder, es el único de los imputados que está yendo por ese lado. Lo más probable es que, no solamente con Cristina, sino con varios de los imputados que tienen que declarar desde hoy lunes 6 hasta el 13, que finaliza con la declaración de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, lo más probable es que varios, y tal vez la expresidente, terminen procesados por este tema. Algunos con prisión preventiva, la mantengan o la sufran, si es que todavía no han quedado detenidos, y en el caso de Cristina, lo ya dicho por nosotros hace un rato, si el juez Bonadío considera que debe ser procesada con prisión preventiva, una vez más tendrá esto que votarlo el Senado de la Nación, como ya se hizo con el caso de la AMIA, donde primero Bonadío y después otros 3 jueces de la Cámara consideraron que Cristina debía quedar presa. En aquel momento, a pesar de que 4 jueces lo solicitaron, el Senado decidió que no. Lo más probable El es Senado que si no, esto no, ocurre... no, el Senado no. No, porque si no parece yo no. Bueno, está bien. El Senado no, el Está bien, Senado pero no. es la decisión del Senado. La mayoría. El digamos, Frente para la Victoria con mayoría, el peronismo. Es la institución, digamos, como se comporta. Bueno, no, mañana, pero si tiene, se pues, si aprueba no o no se pareciese aprueba el que aborto, todos nosotros estamos... No. es correcto lo que hace desde el punto de vista político. Desde el punto de vista técnico es una decisión de la Cámara, por mayoría, obviamente. Hay algunos que votan a favor, otros que votan en contra. Naturalmente, quienes han votado en contra de que Cristina sea... Cambiemos. Claro, a favor de que Cristina a favor sea... del desafuero, le quiten ¿sí? los desafueros, Cambiemos votó a favor y algunos otros sectores votaron a favor. El peronismo y el kirchnerismo votó en contra, ganó ese sector y no la pudieron desaforar. Tal vez y probablemente ocurra lo mismo, por lo menos con los números que hay hoy. El peronismo lo que está diciendo es, nosotros lunes, martes, tal vez votemos que allanen el departamento de Cristina, porque es casi una formalidad, no pasa nada y probablemente como si fueran a encontrar se algo, acepte, no se va a encontrar absolutamente No, nada. ojo hace que en años. Chicone igual lo anunciaron y después se encontraron en los allanamientos. Yo te quería agregar algo a lo que estaba explicando bien Diego, que es que Bonadío, cada vez que llama a indagatoria a quien llame, suele procesar. Por lo cual, lo que está diciendo Diego es básicamente Es muy lo que va a probable que pase pasar, eso. que Cristina sea Ahora, procesada. un tema, ¿no? En diputados, la tercera vez que intentamos con Debido, lo logramos. Bueno, intentaremos nuevamente con Cristina las veces que sea necesario hasta que el Frente para la Victoria o el peronismo entienda de que no le hace bien a la Argentina que esa señora esté dentro del Senado o que tenga fueros. Muchas gracias a ambos. Gracias Eduardo Costa, senador de Cambiemos. Muchísimas gracias por estar acá presente con nosotros y a la doctora Silvina Martínez también. La verdad que es muy importante el aporte para tratar de entender el momento
tan importante, judicial y políticamente hablando, que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a cambiar de tema. Una imagen impactante que asusta a todos y es la pesadilla de todos los que somos padres, ¿no? ¿Quién no ha tenido miedo que en algún momento tu hijo o tu hija salgan al balcón, se trepen, se caigan? Por eso siempre el consejo de poner la seguridad, ¿no? Las redes. Bueno, en este caso un nene de 8 años, creo que es más chico, trascendió que tenía 8, ahora le voy a preguntar al papá con quien vamos a hablar, creo que tiene 6 años. Quedó literalmente colgado de la baranda de contención del balcón, siendo sostenido en los pies por el vecino de abajo que trataba que no se cayera. Otro vecino fue trasladándose por los distintos balcones hasta que llegó a tratar de ayudarlo. Esto sucedió en Rosario, pudo haber sido una tragedia y fue rescatado, gracias a Dios, el chico por los vecinos. Vamos a hablar con... Franco es el niño, vamos a hablar con Sebastián, que es el papá, que está ahí en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Nosotros, bueno, un poco consternados, pero a su vez también felices de tenerlo a Franco con nosotros. Por supuesto, me imagino el susto. Contame cómo fue, porque la verdad que uno mira las imágenes, no entendemos cómo llegó a estar colgado, dónde estaban ustedes, con quién estaban los chicos. Contanos un poco, Sebastián, cómo se dieron los hechos. Sí, las imágenes son fuertísimas. Yo lo vi cuando llegué al departamento. Ayer, en el transcurso del día, bueno, yo me fui a trabajar, que estamos por inaugurar un hostel acá cerca. Mi esposa se fue a la marcha de Salvemos las Dos Vidas, junto a mi nena más pequeña de 3 años. Y Franco, de 6 años, junto con mi otro hijo, Juan Martín, de 8 años, quedaron al cuidado de mi cuñado. Bueno, a Franco se lo ve desnudo en el video, porque él tiene un retraso madurativo. Y bueno, ese retraso se hizo un poquito de pis encima. Mi cuñado le sacó la ropa para darle una ducha. En el transcurso de que mi cuñado le prepara la ducha, a mi cuñado, bueno, tiene necesidad de ir al baño. Mi cuñado va al baño y Franco, ese balcón que se ve, siempre están las persianas bajas y tenemos un cerrojo que está a una altura que él no alcance. Claro. Dentro de su desarrollo y de los estímulos que él recibe con distintas terapias, ya adquirió la habilidad, nos enteramos ayer, de poder levantar esa persiana. No sabían ustedes que él ya sabía hacer eso. Claro. Él siempre jugaba dentro del departamento y si estaba afuera, siempre con la supervisión nuestra. Bueno, resulta que cuando nos enteramos, él levanta la persiana, acerca una silla, quita el pasador, abre la puerta balcón y hasta ahí, bueno, todo normal. Se pone a jugar con una pelota de esas de goma que rebotan mucho y dentro de ese juego la pelota se va hacia la avenida. Ajá. Cuando él se asoma al balcón para buscar la pelota, abajo hay una persona que lo agarra, un transeúnte, y le dice, quédate tranquilo que yo la tengo, bajá a buscarla. Claro. Él es un nene que con su retraso es literal. Y él no es como nosotros que entendemos de ir a buscar en un ascensor, una escalera. Entonces, yo calculo que él en su razonamiento habrá dicho, bueno, puedo subir por esta baranda, podré bajar del otro lado hasta llegar al piso. Claro. Y bueno, así fue como que Franco bajó, descendió, hasta que sus piecitos quedaron en el aire. El vecino de abajo, al escuchar los gritos, reaccionó rápidamente, se subió a un banco, le sostuvo los pies. Mi otro nene de 8 años, que lo vio al hermano, llamó a mi cuñado. Como mi cuñado estaba en el baño, salió, lo agarró de las manos. Claro. Atinó a agarrarlo de las manos. Y bueno, y este ángel en persona que tengo acá al lado, lo vio desde la otra ala del edificio, arriesgando su propia vida, como se puede ver en el video. Salió, volvió a subir al balcón, exponiéndose al vacío, lo tomó a Franco y lo sacó. Qué increíble lo que estás contando. Y obviamente totalmente agradecido porque me entero que él sufre de vértigo, se lesionó una pierna, tiene 2 bebés chiquititas, se despojó de su propia vida para salvar la vida de mi hijo. Qué lindo lo que Así que creo que si hay alguien a quien celebrar hoy, aparte de celebrar la vida de mi hijo, es la vida de Pablo, de este ángel que está acá al lado. Pablo es su nombre. Sí, Axel es el que estaba abajo y Pablo... Ahora vamos a hablar con Pablo. Me tengo que ir a una pausa muy cortita. Les pido que me esperen porque quiero escucharte, Pablo. Quiero ver qué te pasó por la cabeza, cómo con vértigo y todo venciste todos los miedos y reaccionaste así, le salvaste la vida a Franco. Un verdadero milagro. Enseguida estamos de vuelta con ustedes en Rosario. Les cuento que llega el Día del Niño y el regalo que tus hijos quieren está en un solo lugar. Musimundo. Vení a Musimundo o ingresa a musimundo.com y aprovecha, mira. En Musimundo este mes del niño encontrá grandes regalos para los más chicos. Además, pagando con crédito Musimundo, podés llevarte una sorpresa exclusiva para ellos. Musimundo, parte de tu mundo.
Muchas gracias, Musimundo. De paso le digo feliz cumpleaños a Gigi, nuestra locutora. ¡Feliz cumple, ¡Ay, Gigi! felicidades! Gracias. Sí, sí, que nunca se la ve, pero está. Su voz está ahí. Gigi, feliz cumple. Felford presenta Trevian, el más rico chocolate con leche relleno con oblea. 3 variedades en exclusivas combinaciones. Trevian Marroc, relleno con una suave crema Marroc. Trevian yogur frutilla, relleno con una crema sabor frutilla. Y Trevian Dulce, relleno con el más delicioso dulce de leche. Prueba Trevian y déjate tentar por algo totalmente único. Trevian, el chocolate que siempre quisiste probar. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, La tenés más Trevian. cerca, Qué Mariana. rico, ahora La te los tenés más doy, cerca. Carmen, ahora que disfrutes en el corte. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos y volvemos a Rosario. Vamos a hablar con el vecino que salvó la vida de Franco, este niño de 6 años que quedó colgando del balcón y que podría haber sido una tragedia, pero está perfecto gracias a la valentía y la solidaridad de los vecinos. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta, enseguida seguimos con el tema de este nene en Rosario que pudo haber caído del balcón, pero fue rescatado por un vecino. Enseguida vamos a estar hablando con Pablo, el vecino que fue saltando por distintos balcones hasta que llegó al niño y tenía vértigo. Ahora vamos a hablar con él, cómo venció todos sus miedos y le salvó la vida a Franco, este chico de 6 años que había quedado allí colgando del balcón. Una pesadilla, pero con final feliz, gracias a Dios. Ya seguimos. Simmons, en apoyo a UNICEF, te ofrece la almohada Simmons Spa con un 70% de descuento. Lo recaudado será donado a UNICEF Argentina. Simmons, mira. La victoria empieza en tu competencia y luego de 8 horas de un descanso glorioso. Beauty Rest, el único sistema de soporte avanzado que te cuida la espalda. Simmons, el descanso que recarga tus sueños. Muchas gracias, Simmons. Bueno, enseguida vamos a Rosario, vamos a escuchar la voz de Pablo, el vecino que rescató al niño. Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota. Ahora Gran Campeón Tradicional y Gran Campeón Carne vienen con nueva fórmula con 21% de proteínas. Y Gran Campeón Gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal. Ahora también Gran Campeón Cachorros. Gran Campeón, la fórmula ideal para una completa nutrición. Muchas gracias, Gran Campeón. Muy bien. Yo te digo, cuando vi la noticia hoy a la mañana del chico, realmente me resulta una pesadilla. Todos fantaseamos, ¿no? En el cuerpo lo sentís. Un balcón, una pileta, son ¿viste? esas cosas que uno le da Sí. mucho miedo, ¿no? Pero la imagen del chico colgando, cuando vi el video, es algo realmente, ahí lo estamos Muy viendo. difícil de Enseguida ver. vamos a hablar con Pablo, que es el vecino que después lo van a ver en el video, viene saltando de balcón en balcón, ahí Qué lo estamos suerte viendo que cómo estaba. pasa otro balcón y lo termina rescatando. Ya vamos con él. ¿Te falta energía y sentís que no das más? Necesitas 102 Plus, vitaminas, minerales, más un plus de energizantes de origen natural. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Mira. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Desde que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, Majinko, Ginseng y Guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Muchas gracias, 102 Plus. Es terrible, me lo pide la más joven del equipo. Cata, sí. La tenemos averiada. Increíble. Cata, tomá. El día que, ya, porque el nos día tiene que lo llegar pida a los 102. Pampito, estamos el blister entero necesito. Gracias, Marian. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y vamos a hablar con Pablo, este vecino rosarino que le salvó la vida a Franco. Ya venimos. Dios mío. Cuánta maldad. Ay, bueno, se la pasan hablando de qué hablaban, a ver, motos. ¿Cuál motos. era el tema? Motos, motos. Todo el corte hablando de motos. Específicamente todo el de corte. cascos, Nos Mariana. avisan 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos y ellos siguen hablando de motos. Y se Las lo vio el prioridades. productor saliendo. Y al otro casco. Quedó Linda las patitas de escrachadísimo. Camporino, ¿eh? Me gusta que igual no sale corriendo nada, se hace disimulado y sale muy tranquilo. Siempre con elegancia, siempre con elegancia. No, está colorado, mira, bueno, Luquitas, te perdonamos. ¿Ya viste la nueva presentación del conito Jorgito? Ahora viene en un nuevo envase por 6 y por 12 unidades. Es el conito de siempre en una nueva presentación para que puedas disfrutarlo con tu familia o con tus amigos. Todo es exquisito, conitos, bizcochitos, maxi alfajor, Jorgelín, los clásicos Jorgito y las bandejitas para compartir. Si buscas calidad, elegí Jorgito, el nombre del alfajor. Muchas gracias, Jorgito, qué rico. Y le seguís hablando en mudo. Sí, porque el no, dueño... No puedo creerlo, Sí, o sea, porque sigue el dueño... haciéndole gestos de la Es moto. que hay un programa, Pero es que, Mariana, el dueño de Jorgito es Termina dentro de muy motociclista. poquito el El dueño programa. de Jorgito es motociclista. Ah, por eso. Claro, le Salvador mandamos Trota, le un mandamos beso al un dueño de beso. Jorgito, Qué que vale, también le gustan Salvador las Trota. motos. A mí me gustan los Jorgitos. ¿Están pensando en remodelar la fachada o algún ambiente de tu casa? Olvídate de la pintura. Elegí Revear, un revestimiento texturado que decora y protege. Revear, mira.
¿Pensás remodelar tu casa? Olvídate de la pintura. Con Revear, tu casa lleva tu estilo. Revestimiento impermeable con color y textura a la vez. Reemplazás revoque fino, enduido y pintura en un solo paso. Revear, textura que decora y protege. Revear, vive en tus paredes. Muchas gracias, Revear. Bueno, enseguida vamos a ir a Rosario, vamos a hablar con Pablo, este vecino que fue pasándose de un balcón al otro hasta llegar a donde estaba Franco, del balcón, donde estaba colgando Franco, este niño de 6 años, que la verdad podría haber terminado en una tragedia este hecho y fue un milagro, un milagro gracias a la solidaridad, a la valentía de este hombre, que ahora vamos a hablar con él. Ya hablamos con su papá Sebastián y ahora vamos a hablar con Pablo. El viernes se realizó la presentación del nuevo DS7 Crossback en Puerto Madero y nosotros estuvimos cubriendo este lanzamiento increíble. Nuevo DS7 Crossback, innovación, sofisticación y lujo francés. Mira. Bueno, nos encontramos en el Faena Art Center, donde DS Automobiles en Argentina decidió presentar este exponente que tengo a mis espaldas, que es el primer auto de la segunda generación DS. Estamos hablando del SUV DS7 Crossback. Es un vehículo increíble que llega en un momento muy oportuno para la marca, porque no solo viene a realzar el avant-garde, el refinamiento, la innovación que tiene este auto, sino que participa de un segmento, el mercado premium. El 40% de los clientes premium eligen los SUV. Y nosotros no teníamos todavía participación en ese segmento dentro del mercado premium y ahora con el DS7 Crossback nos vamos a incorporar. Además cuenta con muchísima tecnología, muchísima seguridad, confort, que no tienen otros vehículos de su segmento e incluso de segmentos mayores. Por eso invitamos a todos a que lo conozcan de alguna manera a nuestra red de concesionarios, a los DS Store, y que con este vehículo que tengo a mis espaldas no tengo ninguna duda que vamos a dejar claro el norte, hacia dónde va DS en Argentina. El DS7 Crossback, en relación al DS4, que es el que tengo yo, es más grande, es más espacioso. Yo soy embajadora de la marca, así que espero que en cualquier momento me toque probar el DS7 porque es impresionante. Buenísimo, muchísimas gracias. Se ve muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, vamos a ir a Rosario. Allí está Pablo junto a Sebastián, el papá de Franco, el nene que quedó colgando el balcón, esa imagen que vimos todos y que nos tiene absolutamente sorprendidos, ¿no? Cómo se dieron los hechos, qué fue, que pensábamos que era lo que había pasado, cómo llega un chico a estar colgado. Ahí nos explicó Sebastián que en realidad quiso bajar a buscar la pelota, ¿no es cierto? Algo tan sencillo como eso. Pablo, contanos un poco, primero hola y te felicito, ¿no? Contanos un poco cómo te diste cuenta lo que estaba pasando, porque vivís no pegado al balcón, ¿no? de Franco. Hola Mariana. No vivo pegado, estoy a 2 o 3 balcones de ellos. Claro, o sea, tuviste que pasar por 3 edificios. Claro, a mí lo que me alerta es que se escuchan muchos griteríos, gritaba mucho la gente y eran gritos como desgarradores. Ni me imaginé cuando salí que estaba pasando lo que estaba pasando. Pensé que habían robado, pensé que era otra cosa. Saliste al balcón y bueno, miraste cuando me di cuenta que lo viste a Franco colgando. Sí. Y cuando lo veo a Franco colgando, bueno, le avisé a mi señora que cuidara a los nenes míos, porque tengo nenes chiquitos, y bueno, y me mandé, no lo pensé más. Ni lo pensaste. Vos estás a la misma altura del balcón de Franco, pero 2 o 3 edificios... Octavo... También el mismo piso, ¿no es? ¿O tuviste que ir a un balcón Claro, yo estoy en un 8º piso. Sí. Y tuve que pasar todos los balcones del medio, porque ellos están en otra torre. Ahí se te ve en el video. Yo no sé si llegan a ustedes a apreciarlo, el momento en el que se ve... Bueno, ahí está redondeado Franco, ¿no? Que está siendo sostenido abajo por el vecino de abajo que le estaba sosteniendo los pies. Y van a ver por la izquierda cómo aparece, en la izquierda de la pantalla, cómo aparece Pablo, que viene haciendo este mismo recorrido desde 3 edificios, pasando de un balcón al otro. Y encima tenés vértigo, Pablo, ¿es verdad eso que nos decía Sebastián recién, que sufrís de vértigo? No pensaste en nada, ¿no? Te mandaste directo. Sí. No sé si es vértigo, pero le tengo miedo a la altura, sí. Le tenés miedo a la altura. No me acerco mucho a la baranda del balcón ni nada. Mirá quién iba a decir que te iba a tocar este rol tan importante, ¿no? Le salvaste la vida. Mira, ahí se lo ve llegando, ¿lo ven? Cómo va pasando. Te ves y no lo podés creer, ¿no, Pablo? De lo que hiciste. De blanco, ¿no? Ahí vuelve a pasar otro, mirá. La verdad que no, pero... Cual superhéroe sin detenerse, va pasando de balcón en balcón. ¿Había mucha distancia? ¿Te costó alguno más que otro?
Y el primero me dio bastante miedo. Claro, porque quedó colgando. Porque en el primero tengo que quedar todo colgado sobre Pellegrini. Claro. Claro. Sobre la avenida que está acá, pero al aire, al vacío. Claro, ay Dios. El otro, bueno, el otro me ¿Miraste golpeé, para no sé. abajo, Pablo? No, me repetía 1000 veces que no tenía que mirar para abajo. ¿Cuál era Era lo el único que método pensaba, que no miré para utilizaste? O sea, ¿lo saltabas, te trepabas y saltabas? ¿Cómo hacías para pasarlo de balcón en balcón? Lo que pasa que yo vi que si yo no iba, no tenían forma de sacarlo al nene. Claro. Como lo estaban sujetando, no porque lo estén sujetando que sea un error de ellos, pero no tenían posibilidad de sacarlo, se iban a cansar. Claro, y el chico O sea, tampoco... o yo o alguien tenía que ir a ayudar. Vos sentiste que eras vos. Increíble. Por eso, o sea... Recién vimos Y estaba yo ahí. el abrazo de ustedes dos, de Pablo y de Sebastián. Ahí está, el abrazo entre el padre, Sebastián y Pablo. ¿Qué sentiste cuando lo viste a Sebastián? Y ahora voy a preguntar también a Sebastián qué sintió, ¿no? Cuando se pudieron encontrar finalmente. Y te da mucha emoción, ¿viste? Te da, o sea, porque salió bien, te da mucha emoción. Yo tengo nenes chiquitos, me movilizó muchas cosas a mí. Te felicito. Pero, bueno, y sí lo que quisiera y el mensaje que quisiera que quede es de que nos ayudemos. Claro. De que nos ayudemos, porque podemos ayudarnos, podemos ser solidarios. Sí, el no meterse, ¿no? Que a veces está tan a flor de piel en la gente, dice, bueno, es un problema del otro, no me meto, y bueno, le salvaste la vida a alguien porque decidiste involucrarte, arriesgaste tu vida, y bueno, hoy hay una familia agradecida, ¿no? Y una sociedad que te aplaude, Pablo. Ojalá seas un ejemplo para muchos, porque lo hiciste solo pensando en el otro, ¿no? Esa es la manera de hacer la solidaridad. Así que muchísimas gracias, te felicito. Y Sebastián, te mando un beso enorme, me imagino cómo estarás abrazando a tu hijo sin parar por la alegría de tenerlo con vos. Muchísimas gracias por este ratito y les mando un beso a todos y especialmente a Franco también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, beso. Hasta luego. Bueno, un superhéroe, Superhéroe. Superhéroe rosarino, muy bien. Les quiero contar algo. Astor Obando es de Santa Fe, tiene 3 años. Al nacer le detectaron una patología que se llama mielengo-melingocele, la cual le impide caminar. Los papás de Astor han logrado juntar el $1.000.000 de pesos que necesitaban para viajar a Cuba, pero al llegar le dijeron que tienen que estar 2 meses en la isla para realizar el tratamiento de su hijo y por supuesto tienen que juntar más dinero para eso. Necesitan juntar 350.000 pesos para que justamente se pueda hacer el tratamiento y pueda caminar. Entrando a su fanpage, ayudamos a Astor Obando. Te lo quiero dar para que puedas vos también aportar tu granito de arena. @Unidos por Astor Obando es el nombre de la fanpage. Encontrarás todos los datos para poder ayudarlo. Ayudemos a Astor, hagamos el milagro nosotros también. Muchas gracias. Gracias a Guzmán, estoy vestida de Guzmán hoy. Miren qué lindo lo que tengo puesto. Es este pantalón divino de seda y esta remerita que en realidad es Dejala cortita. fuera, Yo me la estoy Mariana. metiendo, claro, porque es cortita, ves divina para usarla Es corta. re Yo me la canchera. puse adentro porque el tiro alto también admite esto. Me encantó, Guzmán, divina esta marca. Esto es de Swarovski, divino también. Me encantó. Y también tengo las botas de Valdés, muy bonitas y súper cómodas estas botas divinas. Fue el cumple de Pablo el sábado. ¡Feliz cumple, Pablito! 65. Espléndido. Te queremos, Pablito. Bueno, subo todo al Instagram y bueno, y te veo mañana, si Dios quiere. Chau, chau.